Bienvenidos, mi nombre es Guillermo Jerez y en este video veremos una pequeña explicación del proyecto final de Derecho Romano, el cual se trata de analizar una película llamada Ágora. Antes de analizar la historia que nos cuenta la película, tenemos que analizar algunas partes de la película, así en aspectos como cuándo fue estrenada la película, quién fue el director, quién escribió los diálogos, dónde se fijaron para poder crear los diálogos, qué tipo de género es esta película. Para empezar, esta película salió en el 2008, siendo dirigida por el director Alejandro Amenábar, la cual tiene un género de tipo drama histórico y el mismo director fue quien escribió el diálogo, siendo su inspiración eh, la novela histórica Hipatía, la mujer que amó la ciencia. Para empezar con este video tenemos que dar una breve explicación de la película, la cual está basada en el siglo IV después de Cristo, en el momento donde el Imperio Romano empieza a derrumbarse, y también basándose sobre la historia de Hipatía, la cual fue una filósofa y maestra neoplatónica griega natural de Egipto, la cual se destacó en los campos de las matemáticas, la astronomía, y también llegó a ser miembro y cabeza de la escuela neoplatónica de Alejandría a comienzos del siglo V. Para poder analizar esta película, lo que realicé fue, de primero, partir en dos la explicación de esta película, la cual la primera parte que se trata de comienzo de la película hasta la mitad, y la segunda parte empieza desde la mitad hasta el final. Cada una basándonos en tres aspectos importantes: la religión, la ciencia y la política. Como primer punto a resaltar en la parte científica de esta película, tenemos a Hipatía analizando el por qué las personas logran quedarse aferradas a la Tierra y no salir volando, explicándonos que todos estamos colocados en el centro del mismo cosmos, el cual sostiene las demás cosas, uniéndonos para que el universo no sea destruido ni caótico. Justo después de esto tenemos a uno de los tres jefes de Alejandría haciéndole un ritual a uno de los dioses en los que ellos creían, diciendo este, diciendo este: oh Dios nuestro, Padre Señor del universo, origen de todas las cosas, fuerzas eternas del cosmos, donde todo tiene su principio y todo tiene su final. Todopoderoso Serapis, Isis, Horus, Anubis y todos ustedes, que nos brindan su protección en el cielo y en la tierra. En el primer punto religioso nos enseñan un concepto muy importante sobre la religión. Nos dice que siempre tenemos que tener fe en nuestras creencias y en nuestro Dios, haciendo un ejemplo de, de cruzando un gran patio de fuego sin quemarse, y exponiendo que siempre tuvo fe en Dios y que él le pidió a Dios que lo protegiera. En cambio, lanzaron una prueba a un pagano, el cual al no más entrar al patio de fuego empezó a arder en llamas. Otro punto muy importante en esta película que nos resaltó fue el cómo castigaban las personas por no creer en su religión, ya que los paganos intentan hacer que todos crean en sus dioses, sin importar qué, dañando personas, matando personas y haciendo conflictos que no valen la pena, al igual que los cristianos, ya que los cristianos durante toda la película también crearon disputas, mataron a personas y
hicieron daño a mucha gente, solo con tal de que toda la gente creyese en Dios. Otro de los puntos a resaltar en la religión puede ser el de cuando un esclavo llamado Davus traicionó al a sus líderes para poder seguir sus creencias, ya que este siempre tiene fe en lo que él cree, sin importar qué y sin importar a qué personas tiene que seguir y a qué personas no tiene que seguir. La política en esta película yo sentí que no está muy fuerte, no estaba no pusieron como punto central, ya que más intentan explicar la historia de Hipatía en la matemática, haciendo que muy poca información lograra yo encontrar en la primera parte y una de las únicas puntos que logré resaltar, porque fue que me gustó, fue que el más sabio era el que no, el quien ordenaba, el que regía toda la ciudad, aunque las demás gentes no quisieran. Estos jefes normalmente vivían en la biblioteca de Alejandría. Uno de los puntos que logré encontrar sobre la política de esta película fue ya casi al final de la primera parte, el cual esta ciudad tenía así su gobierno principal ahí, pero ese gobierno se regía también por otros emperadores, tal como el emperador y jefe supremo de las provincias del Oriente, Flavius Theodosius, el cual apareció expresando sus insurrectos que sean perdonados y liberados del acto que cometieron, el cual fue atacar a los cristianos de manera de sorpresa, ayudándolos a tener su perdón, pero teniendo una condición, el cual estos paganos tenían que abandonar la gran biblioteca de Alejandría y el Serafeum de los cristianos, para que así estos mismos cristianos puedan poder incorporarse y disponer desde ese momento el futuro del lugar como sea de su parecer. Ahora, la segunda parte de la película empieza con un punto científico, el cual es de Hipatía. Empieza a hablar sobre la teoría de Aristóteles, el cual la teoría de Aristóteles, justo después de que Hipatía dijera que estaba pensando en la teoría de Aristóteles, fue que también se burló de ella, ya que la teoría de Aristóteles dice que la Tierra no es el centro del cosmos y que tampoco los vagabundos, o sea, los demás planetas y el Sol giran alrededor de ella, sino que la teoría de Aristóteles lo que expresaba era de que el Sol era el centro de todo y que los demás vagabundos, incluyendo la Tierra, eran los que giraban de forma circular la Tierra. Hasta cierto punto de la película, Hipatía empieza a frustrarse por no poder entender el cómo la Tierra gira y el por qué algunas estrellas se miran más brillantes en algunos momentos del año, al igual que el Sol, ya que ella decía que el Sol era más brillante cuando era invierno que cuando era verano, y así en en diferentes climas del año. Esto haciendo que Hipatía regrese a los fundamentos básicos de la astronomía, llegando con un nuevo punto de vista, el cual era no centrándose en que la Tierra era el centro de todo el cosmos, para así poder entender. Ya después de esto, aquí Hipatía empezó a hacer un experimento, el cual era dividir el centro en dos para así poder mantener una suma constante de las dos distancias del perímetro y, y gracias a eso descubrió cómo
la Tierra forma una elipse alrededor de los focos solares, ya que ella creó dos focos solares, ya gracias a la teoría de que el Sol suele ser más grande y brilloso en invierno que en verano o en otras épocas del, del año, pero ella solo se fijó en dos, la cual es, como dije al principio, dividió en dos y el perímetro para así encontrar de que la Tierra crea una elipse alrededor del Sol. Ya para entrar a la parte religiosa de esta segunda parte, tenemos otra vez a los cristianos haciendo un conflicto por ahora los judíos, ya que los judíos creían en Dios, pero no de manera en que ellos lo creían, llevando esto a que los cristianos hicieran cualquier cosa para poder inculcar sus creencias y sus teorías de Dios a todas las demás personas, sin ver cualquiera de los problemas que pudiesen surgir, tales como el asesinato de todos los judíos, de muchos de los judíos en esa época, también el crear una guerra solo por, por querer inculcar su ideología, creencias. Ya para terminar, uno de los puntos de la religión que más se lograron resaltar aquí era de que los cristianos no creían que las mujeres podrían ejercer alguna de las profesiones científicas, haciendo esto que llegaran a pensar que Hipatía, en vez de ser una científica astrónoma, pensaran que usaba brujería, la cual conllevó a querer asesinarla, ya que ella tampoco fue que se haya involucrado mucho en el cristianismo y no creía en ninguna de las religiones. Ella solo quería hacer ciencia, matemáticas y filosofía. Causó esto a que la asesinaran a piedrazos en la iglesia cristiana. En conclusión de esta película, podemos decir que expresa la mala manera que tenían tanto los cristianos como los paganos de inculcar cada creencia en la gente del pueblo, la cual a ellos no les importaba lo que hacían con tal de atraer gente a su creencia. Otra de las conclusiones que podríamos entender de esta película era el cómo a las mujeres se les hacía un trato muy feo, ya que estas no podían ser científicas, ya que la mayoría de personas pensaban que estas cometían brujería en vez de ciencia, haciendo que cada mujer que no lograra entender la religión ni tampoco explicar sus teorías científicas fueran asesinadas, como lo fue Hipatía, que fue asesinada por creer en la ciencia y en el cristianismo. Esta fue asesinada de manera muy horrible, ya que de primero fue desmayada y luego fue golpeada a piedrazos hasta matarla. Gracias por ver este video de la explicación de la película Ágora y del informe del proyecto final de Derecho Romano.